La sangre, todos los atributos que la sangre podemos encontrar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza que el Señor nos quiere dar, porque como cristianos hemos escuchado que fue derramada la sangre del Cordero de Dios. Pero vamos a empezar en estas cuatro domingos que vamos a iniciar. A la sangre que desde en el libro de Génesis empieza a narrar la palabra de Dios en las ofrendas en cuanto a Caín y Abel. ¿Alguien había escuchado hablar de Caín y de Abel? ¿Estos quiénes eran? ¿Hijos de quiénes eran? De Adán y de Eva, efectivamente. Pues así es, la palabra de Dios nos dice que en dónde empieza el primer sacrificio de sangre. Nosotros creemos siempre que es en Éxodo 12, y podemos ver que el primer sacrificio de sangre empieza en Génesis 4. Si me acompañas a Génesis 4, es una serie de 4 enseñanzas de crecimiento bíblico, ¿verdad, Sergio? ¿Son 4? Son 4 enseñanzas, ¿verdad? De crecimiento bíblico. Y estudiando un poquito acerca de esto, nos damos cuenta en Génesis 4 que el primero que entendió que había que hacer un sacrificio para tener esa comunión con Dios fue Abel. Y mira, quiero que me acompañes a Génesis 4:1. Pero primero quiero que oremos. Señor y Dios, yo esta mañana, papito amado, yo te pido, precioso Espíritu Santo, que seas tú el que nos enseñe, Señor amado, que seas tú el que sea nuestro maestro, que seas tú el que nos revele tu palabra, Padre. Padre amado, la sangre del Cordero en nuestras mentes, la sangre del Cordero, Señor mi Dios, en cada congregante, Señor mi Dios, abriéndonos el entendimiento, Señor mi Dios. Señor, queremos saber y queremos conocerte, queremos, Señor mi Dios, tener un conocimiento más amplio, Señor mi Dios, de tu sacrificio, papito bendito, para que te podamos dar el valor, Señor mi Dios, que tiene tu sangre, Señor amado. Esta mañana yo quiero, preciso Espíritu Santo, pedirte que nos ayudes, Señor mi Dios, y que nos enseñes, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Génesis 4, y dice, 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Ahí nos vamos a detener tantito. ¿Cómo fue que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas? Ahí podemos saber que hubo un sacrificio, que sacrificó, porque si está ofreciendo también la grasa de lo primogénito de sus ovejas, hubo un sacrificio. A Abel nadie le dijo lo que tenía que hacer, tampoco a Caín. Fue la cercanía con Dios, la búsqueda de Dios, la intimidad con Dios, que Abel pudo descubrir que tenía que haber un sacrificio para poder ser aceptado delante de los ojos de Dios. Acuérdense que ya había sido separada la raza humana de la presencia de Dios por el pecado de Adán y de Eva. Entonces Abel decide llevar una ofrenda a Dios. A mí me gustaría que esta mañana nos pudiéramos imaginar
ese capítulo, ese evento. O sea, te puedes imaginar ahí a Caín buscando lo mejor de su tierra, los mejores frutos, un canasto de frutos, yendo delante de Dios. Y puedes imaginarte a Abel sacrificando al mejor borrego que tenía, a lo mejor no sé qué animalito, a lo mejor de sus ovejas, lo mejor, y yendo delante de Dios a entregárselo. Nos podemos imaginar esa escena. A mí me gustaría que te imaginaras esa escena. Y el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín. Bueno, espérame, me salté tantito. Dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de la grasa de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Tú te has preguntado, ¿por qué no miró con agrado a la ofrenda de Caín? ¿Sí te lo has preguntado? Yo me lo he preguntado mucho, y se lo he preguntado a Dios y me he rascado la cabeza. Señor, es que, ¿por qué está dando frutitas? O sea, son bien ricas las frutitas. ¿Por qué no miró? Dice la Escritura, pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado, le agradó la ofrenda de Abel. Abel había tenido ya una revelación de lo que Dios iba a hacer en Éxodo 12, del pacto que Dios iba a hacer. Por la intimidad que Abel tenía con Dios, Abel pudo darse cuenta que necesitaba de esa sangre para poder ser acepto delante de los ojos de Dios. Caín no había tenido esa revelación. Caín se había dado cuenta que solamente tenía que hacer una ofrenda y cortó lo mejor. Dos hombres que conocían al mismo Dios, pero dos hombres que uno vivía bien cerquita de Dios, en una intimidad con Dios, y un hombre que no tenía intimidad con Dios, solamente sabía que existía un Dios. Abel se dio cuenta que ya había pecado en su vida en aquellos tiempos y que tenía que hacer algo diferente para ser aceptado delante de Dios, como aquí dice. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Como Abel descubrió y se dio cuenta que necesitaba ver la sangre que cubriera el pecado, y por medio de esa sangre Abel fue acepto a los ojos de Dios. Y la Biblia nos enseña que Caín no había nada que pudiera intervenir entre Dios y Caín. Vamos a continuar leyendo. Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Analicemos un poquito. Se está dando mucho allá afuera, o gente aún cristiana que dice que no debemos de hablar de la sangre de Cristo, que dice que no debemos de orar clamando a la sangre de Cristo. Y ha sido una enseñanza que tengamos mucho cuidado con escucharla. Aquí yo puedo ver un hombre, imagínate la escena, ahí postrado, derramando ahí la sangre del animalito, y un hombre aquí también postrado, pero sin la sangre. ¿Y cómo podemos ver aquí que dice la Escritura? Dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. No había nada que le cubriera el pecado. Poco a poco vamos a ir avanzando lo que significa expiación. Vamos a ir aprendiendo lo que significa expiación. Y significa cubrir, significa perdonar. Tiene muchos significados la palabra expiación. Aunque aquí todavía no nos habla de esta palabra, Abel ya se había dado cuenta que necesitaba hacer algo para ser cubierto su pecado. Caín dice, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, no serás enaltecido,
pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo, y tú lo dominarás. Un Dios que le hablaba también a Caín. Este Dios que le estaba poniendo, le dijo: el pecado te está acechando. Dice: tú le dominarás. El 8 dijo: Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios todo lo ve. Dios se había dado cuenta de lo que había hecho Caín y le pregunta. El 10 dice: Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Vamos a analizar un poquito qué dice aquí. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. ¿La sangre tiene voz? Dice aquí que la voz de la sangre, no dice el espíritu de tu hermano, el alma de tu hermano, la carne de tu hermano. Dice la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y podemos ir leyendo que la voz de la sangre de Abel clamaba por justicia. La voz de la sangre de Abel clamaba por justicia. Imagínate esa escena, o sea, hay nuestro Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, que él sabía lo que le había sucedido a Abel. Él sabía lo que le había sucedido a Abel. Y ahora Abel le estaba diciendo, estaba hablando con Dios, la sangre de Abel. ¿Por qué la voz de la sangre? Acuérdense que la vida de toda carne está en la sangre. Así dice la Escritura. Poco a poco vamos a ir avanzando en estas 4 enseñanzas. Dice la Escritura que la vida de toda carne está en la sangre. Entonces la misma vida de Abel le estaba diciendo al Padre, le estaba diciendo a Dios: Señor, ¿ya viste lo que me pasó? ¿Ya viste que Caín, yo hacía lo bueno delante de ti y Caín me mató? Y yo quiero justicia, tú me tienes que hacer justicia. La voz de la sangre de Abel clamaba por justicia, dice la Biblia. Y le dice a Dios: yo quiero que tú me hagas justicia. La voz de la sangre de Abel. O sea, la misma vida de Abel estaba clamándole al Padre por justicia. Porque si la vida de toda carne está en la sangre, quiere decir que la sangre de Abel tenía la vida de Abel. Y por eso clamaba y le decía al Padre pues que le hiciera justicia. Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces dice: ahora pues maldito seas de la tierra, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios le está contestando a Abel y le está diciendo, y le está haciendo justicia. Abel clamando y pidiéndole a Dios que él fuera un Dios justo, que le hiciera justicia de lo que le había sucedido. Un ser humano como tú y como yo clamaba por justicia. Abel había sido asesinado. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Que clamamos por justicia cuando vivimos algo injustamente y decimos: no, Señor, tú toma, y queremos justicia. Abel clamaba por justicia. Ahora acompáñame al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. No. Esa sangre de un ser humano, de Abel, clamaba por justicia, clamaba por venganza. Me decía: Señor, que
este homicidio no quede sin castigo. Si nos ponemos a pensar, eran tiempos donde no había ley todavía. Caín estaba a salvo de la ley, no podía ir a la cárcel, no iba a ir a la cárcel por lo que había hecho. Eran tiempos donde nadie le iba a pedir cuentas. Tenía papá y mamá, pero pues ¿qué hacían los padres? O sea, decían, los dos eran nuestros hijos y pues no había una ley donde los papás dijeran, sabes qué, lo siento, mijito, pero hiciste lo malo y aquí estás. No había una ley. Él se sentía a salvo de la ley. Por eso es que ¿a quién podía clamar la sangre de Abel? Pues a un Dios que le pudiera hacer venganza, que le pudiera decir, ¿sabes qué, Señor? Clamo por venganza, estoy realmente enojado, cortó mi vida, una vida que te honraba, una vida que a ti te agradaba, así que yo clamo por venganza y hazme justicia. Hebreos 12, 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Otra vez, la sangre de Jesucristo, la sangre rociada, dice la Escritura, que habla mejor que la de Abel. Otra vez nos encontramos con que la sangre habla. ¿Qué imagen, qué escena? La sangre de Abel ahí diciéndole al Padre, Señor, hazme justicia, quiero venganza, quiero que sea vengada el asesinato que se cometió. La sangre de Abel clamaba por venganza. Y aquí leemos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. Abel era un ser humano, Abel tenía emociones, Abel estaba enojado, sus emociones estaban ahí como que no es justo lo que me hicieron, quiero venganza. Y ahora nos encontramos con la sangre del nuevo pacto, la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesús también hablando. Imagínate ahí la escena de Abel hablándole al Padre, hazme venganza, Señor mi Dios, yo te amo, pero haz justicia a este hombre que me asesinó, que cortó mi vida, hazle algo. Y la sangre de Jesucristo, ahora imagínate la escena con Jesucristo, ahí siendo crucificado, derramando hasta la última gota de sangre, dice, y la sangre rociada, dice, a Jesucristo, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este Jesucristo, este Jesús dando la vida por ti, por mí, siendo crucificado ahí en la cruz por los romanos, pero todos sabemos que fue por nuestros pecados. Dice la Escritura que esa sangre habla mejor. ¿Por qué? Porque esa sangre, la voz de Jesús, la vida de Jesús está diciendo, perdónalos, Señor. Señor, no te vengues de ellos. Señor, clamo a ti por su perdón. Esa voz la voz de la sangre de Jesús era muy diferente a la voz de la sangre de Abel. La voz de la sangre de Abel decía, destrúyelo, acábalo. La voz de la sangre de Jesús dice, no los destruyas, yo los amo. No los mates,
no los maldigas. Toda maldición es retirada. La voz de la sangre de Abel provocó que el padre lanzara una maldición sobre Caín. Y dice: maldito será sobre la tierra. La voz de la sangre de Abel provocó que el padre lanzara una maldición. Y es una maldición que la pudo vivir todo un pueblo y toda una generaciones, y hasta la fecha todavía hay descendientes de esa maldición. Pero la voz de Jesús diciendo: perdónalos, Señor. ¿Qué estaría ahí el hijo? O sea, a mí me encanta cuando yo leo la Biblia y cuando empiezo a estudiar algo, me gusta mucho imaginarme la escena. Y me pongo a pensar: Señor, tú ahí, tu sangre ahí, tu vida ahí, diciéndole: Señor, guárdalos, bendición para ellos, bendícelos. Ahí a los romanos, que cuando estaban clavándole en la cruz, cuando lo habían terminado de clavar, la voz de la sangre de Jesús diciendo: no le tomes en cuenta sus pecados. Imagínate que la voz de la sangre de Jesús le diga al Padre: no le tomes en cuenta sus pecados a los que están aquí esta mañana. Que la voz de la sangre de Cristo sigue hablando. La voz de la sangre de Jesús sigue diciendo: tú eres acepto delante de los ojos de Dios. Dice: mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla. No desechéis la sangre, la voz de la sangre que habla, la voz de la sangre de Jesucristo. Dice: mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Al que amonesta desde los cielos. O sea, si Caín no se escapó, mucho menos nosotros si ignoramos la voz de esa sangre que está diciendo: por mí, yo no estoy clamando a ti a Dios por venganza, yo estoy clamando a Dios por misericordia, por amor. La voz de Jesús habla mejores cosas, habla mejores cosas, la voz de Jesús. Bueno, y así como la palabra de Dios nos enseña la importancia de la sangre, en ese tiempo Abel lo mostró como un sacrificio, como una ofrenda delante del Señor. Pero ¿qué motivaba para presentar esa ofrenda delante del Señor? Posiblemente, como decía mi esposa, había pecado ya en ese tiempo y trataban de tener una intimidad, un acercamiento con Dios a través de este sacrificio de animales, en este caso de las ovejas. Pero al poco tiempo hay una situación en la cual el pueblo de Dios está como esclavo en otro de los libros, en otro de los pasajes de la Biblia. Todos sabemos que llegó a Egipto, pero a través del clamor que el pueblo de Dios levantó delante del Señor, Él quiso libertarlos. Y yo quiero que por favor nos pongamos de pie en este momento. Y pongas tu mano en tu corazón, cualquiera de las dos manos, y puedas sentir el palpitar
músculo, o lo que, como tú le quieras llamar, tu corazón, que está bombeando constantemente la sangre que permite que tú estés vivo, que tú puedas moverte en esta tierra. La importancia que tiene la sangre en cada uno de los seres vivos. Nosotros como personas, tú puedes ver también a los animalitos, cualquiera de ellos cuando es atacado, cuando es muerto, es porque su sangre se ha detenido. Es porque su sangre ya no recorre las arterias, no nutre sus músculos, todo su ser. Nosotros así, cuando antes de conocer al Señor Jesucristo estábamos muertos, nuestra carne, vivíamos en las obras de la carne. Pero qué importante cuando le decimos al Señor que Él venga y lave todo nuestro ser de toda obra que a Él no le agrada. Cuando viene y aplicamos la sangre del Cordero de Dios sobre nuestra vida, nosotros volvemos a renacer en una vida, tener un nuevo nacimiento. Un nacimiento porque el Señor nos otorga esa vida abundante, una vida plena aquí en la tierra. ¿Sí vamos a tener vida eterna? Claro que sí, pero en nosotros la sangre del Cordero de Dios identifica una nueva vida, una forma de vivir diferente aquí en la tierra, solamente por la acción de haberlo reconocido como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque permites sentir el impulso, cada uno de los impulsos que nuestro corazón realiza, Padre, para nutrir todo nuestro cuerpo de la sangre que tú has dispuesto en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Señor, aun cuando más poderosa es la sangre de Jesucristo, aplicada sobre todo nuestro ser, para darnos una nueva vida plena aquí en la tierra. Así como estamos, Señor, con una actitud de humildad, te decimos gracias, Señor, por esa sangre derramada en la cruz, Padre, para redención de nuestros pecados, para eliminar toda culpa de nosotros y limpiarnos, Señor. Gracias por esa sangre, Señor. En el glorioso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Toma nuevamente tu lugar. Y si la sangre nos da nueva vida, todas esas enseñanzas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debió de haberlas tenido muy presentes en todo momento. Saber que toda esa ofrenda, el presentar, dice la Escritura, una oveja, una paloma, diferentes animalitos que eran aceptados como una ofrenda para ser entregada a Dios. Pero todo eso nosotros nos damos cuenta que en las historias de todos los pueblos, ellos incluso también presentaban ese tipo de ofrendas, de sacrificios. ¿Recuerdas la historia de nuestros pueblos prehispánicos? De las raíces que México tiene. ¿Sabes que cuando los españoles llegaron aquí a esta tierra se asustaron de los sacrificios que ellos presenciaron? Sacrificios de sangre, sacrificios humanos, para apaciguar la ira de sus dioses. Pero nosotros nos damos cuenta de que nuestro Dios es el único Dios vivo y que Él no quiere esos sacrificios. En el Antiguo Testamento nos muestra esa entrega de sacrificios de las ovejas, para que fuera esa sangre, incluso todo el ser de ese animalito, fuera entregado como una ofrenda delante de Dios. Pero esto nos lo representa en el libro de Éxodo capítulo 12. Acompáñame por favor a esta escritura, en el cual el pueblo de Dios necesitaba ser libre. Era esclavo,
de los egipcios y necesitaba tener libertad para adorar y presentar sacrificio a su Dios. Ese fue el principal motivo por el cual Moisés fue a la presencia del faraón. Moisés fue y le dijo que Jehová le estaba dando esa instrucción, que dejara ir a su pueblo para que le adoraran y para que le presentaran sacrificios. ¿Y qué crees que hizo Faraón? Se negó a darles este permiso. Solamente era darles permiso de ir a adorar y hacerle sacrificios a Jehová Dios, y regresaban. Pero entonces a partir de todo esto, tú conoces la historia, vinieron las plagas al pueblo de Egipto, y entonces es presentada la manifestación de que Dios les otorgó la libertad a su pueblo. En el camino, estando en la tierra de Egipto todavía, habló Jehová a Moisés en el versículo número 1, y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cómo crees que haya tenido que haber sido este cordero? Si los israelitas eran esclavos en Egipto, posiblemente ellos no tenían ganado, no tenían grandes posesiones, pues ellos tenían que valerse de su astucia o de ver la forma como conseguían un cordero de lo mejor escogido. ¿Cómo fue la ofrenda de Abel? Él presentó también un cordero. ¿Cómo fue el cordero que presentó Abel? Un cordero gordo, sano. Yo creo que si tenía alguna pinta dentro de su piel, Abel lo tuvo que haber excluido, tuvo que haber escogido el mejor. Y de la misma manera los israelitas tuvieron que escoger el mejor cordero para celebrar la Pascua, la instrucción que Dios les estaba dando. Y dice así en el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Por qué les da la instrucción el Señor de que podían comer todo lo que representaba este sacrificio asado? No lo podían comer cocida en agua ni cruda, porque cruda, aun aunque la hayas lavado la carne, todavía hay residuos de sangre. La sangre ya la habían apartado, como dice en el versículo número 7: tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas. Pero quedaba toda la carne del cordero. Si tú hierves la carne, si todavía tiene residuos, los residuos de esa sangre van a permanecer en el guisado. Pero si tú asas la sangre se consume. La carne queda libre de toda
residuo, todo símbolo de sangre, y la podrías ya comer, pero la sangre tenía un propósito muy especial, como una señal que tú pertenecías. En el caso de los israelitas, ellos pertenecían al pueblo de Dios, porque iba a venir juicio sobre los egipcios. ¿Sabes qué le sucedió a los primogénitos de los egipcios por no haber dejado ir al pueblo de Dios? Hubo muerte, porque la sangre es la vida de la carne. Y los israelitas estaban poniendo en sus puertas, una señal de que ellos querían vivir, de que ellos querían tener una vida y creer en la promesa de su Dios, de que ellos iban a obtener libertad. Y todo tiene una correlación dentro de las Escrituras. El Espíritu Santo ha venido a traer libertad a nosotros, a su pueblo, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si los israelitas en este momento, en este pasaje de la Biblia, Dios les quería traer libertad, debían de clamar por la sangre en las puertas, en los dinteles, en la vida de ellos, creer que la vida de la sangre que ellos estaban presentando, que estaban tomando de ese sacrificio que estaban presentando ante Dios, les iba a permitir que aún sus primogénitos tuvieran y permanecieran con vida, no como sucedió con los primogénitos de los egipcios, que el ángel que Dios designó para que esos primogénitos fueran ajusticiados, a los israelitas no les aconteciera. Versículo número 11: y lo comeréis así, el cordero, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Y la Pascua significa pasar de largo, pasar por sobre aquellos que tenían la señal de la sangre. Por eso a los egipcios tuvieron que sufrir la muerte de sus primogénitos, porque no sabían ni conocían el propósito de la sangre. Los pueblos prehispánicos, ¿tú crees que efectivamente habrán apreciado esos sacrificios que presentaban delante de sus dioses? Lo hacían por una costumbre, creyendo que apaciguaban la ira de sus dioses, pero no era así. Conocidas eran las culturas mesoamericanas, o como tú les llames, de esta América, en la cual fueron conocidos como pueblos bárbaros, que presentaban esos sacrificios humanos. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de que el cordero, la sangre que fue tomada y que fue aplicada en los dinteles de las puertas de los israelitas, fue para tener un pacto con Dios, para que Dios en todo momento, cuando ellos recordaran esa Pascua, ¿sabes qué? Dios esté con ellos, protegiéndolos, trayendo bendición a sus vidas. Ese es el propósito de la aplicación de la sangre en ese tiempo, la Pascua de Dios. Versículo número 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo
lo celebraréis. Y Jesucristo viene aquí a la tierra, y Jesucristo celebra la Pascua, y Jesucristo lo toma como el nuevo pacto en su sangre, en la sangre del Cordero de Dios, que nos trae libertad, que nos trae limpieza a nuestra vida, que nos muestra una nueva vida para todos aquellos que creen en Jesucristo. El poder de la sangre, el poder manifestado en la sangre. Por lo tanto, los israelitas cumplieron con este rito, porque así lo nombra la Escritura. Versículo número 24 de esa misma Escritura. Dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Nosotros les responderemos: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Libró nuestras casas, la sangre del Cordero. Por eso nosotros también tenemos esa autoridad de clamar a la sangre del Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Esa sangre del Cordero de Dios la podemos aplicar en los dinteles, en los postes de nuestra casa, para que sea una señal. Y como dice aquí, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Entonces el pueblo se inclinó y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Nosotros debemos de darnos cuenta del poder restaurador de la sangre del Cordero de Dios. Estamos viviendo en la actualidad. Sabemos que nosotros ya no estamos en el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo de cuando salió de la opresión, pero tú y yo necesitábamos salir de la opresión del diablo. Necesitábamos tener libertad y que la sangre del Cordero de Dios fuera una señal en nuestras vidas para que el Señor nos esté protegiendo. Sabemos que es un Dios celoso, sabemos que la ira de Dios vendrá, pero Dios quiere librarnos de esa ira, la ira venidera. Y que la sangre del Cordero de Dios esté aplicada constantemente en nuestra casa, en nuestras vidas, en todos los que están alrededor de nosotros. ¿Sabes que cuando comieron esa Pascua, las hierbas amargas, la carne asada, y estaban todos preparados para salir ya de Egipto? Nosotros tenemos que estar preparados de la misma manera. Dios viene por su iglesia y viene por su pueblo, y nosotros tenemos que estar preparados como peregrinos aquí en la tierra, para ir y poseer la tierra prometida, para ir y poseer esa tierra eterna, ese lugar eterno que Dios tiene preparado para nosotros, porque la sangre de Jesucristo está en nuestras vidas, como una señal en la cual Él ha librado nuestras casas y ha librado de todo mal nuestra vida. Podemos ir viendo a lo largo de la Escritura la importancia que tiene la sangre, y aún en lo físico podemos ver. No sé si has escuchado que de momento te convocan por televisión o salen en las noticias o en la iglesia también, una persona enfermó gravemente y se necesitan 10 donadores, y si no llegan los donadores o no encuentran ese tipo de sangre, ¿qué sucede? La persona se muere. O de momento alguien que se está desangrando, ¿qué le pasa? Se le va la vida. Un valor incalculable de la sangre. Ahora imagínate la sangre de la que estamos hablando.
La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Dice la escritura, dice, veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Se festejaba la Pascua y efectivamente Pascua significa pasar de largo, saltar o pasar por alto. Pasar de largo, saltar o pasar por alto. ¿Y cuántas cosas el Señor nos pasa por alto porque ve la sangre en nuestras vidas, la sangre de su Hijo? La sangre de un ser inocente que dio su vida totalmente por nosotros. Esa sangre la sangre de Jesús, la sangre de Cristo, que ahora podemos darnos cuenta que habla y habla mejor que la de Abel. A veces leemos la Biblia y como que, pues sí lees y lees y lees, pero cuando te enfocas a pedirle al Espíritu Santo que te empiece a enseñar, que te muestre. Yo no había prestado atención a donde dice que la voz de la sangre de Abel clama a Dios. Bueno, y Dios mismo se lo dice a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. No había yo prestado atención cuando dice la voz, o sea, yo no lees y no prestas atención. Y en Hebreos 24 dice: Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pues leemos, pero a veces no comprendemos lo que aquí nos está hablando el Señor. Vamos a seguir leyendo Hebreos, dice el 25, mirad que no desechéis, Hebreos 12:25, dice, mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Creemos que es de suma importancia estar recordando el valor de la sangre, el valor de la sangre de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros, la voz de su sangre que habla mejor. Es de suma importancia que toda la iglesia de Jesucristo no ignoremos la sangre de Cristo. Es de suma importancia darnos cuenta y que todos los días estemos bien conscientes y nos podamos dar cuenta de cómo la voz de la sangre de Jesús esa voz de la sangre de Jesús habla mejor. Y cuando dice habla mejor, está hablando mejor de ti y mejor de mí. Está diciéndole al Padre: no, sí Señor, son unos pecadores, pero tú no veas sus pecados, veme a mí. La voz de la sangre de Jesús, la vida de Jesús está clamando por ti, por mí, siempre, siempre, todos los días, la vida de Jesús está clamando por nosotros. Todos los días tenemos que ir a esa sangre. Es necesario, hermano y hermana, que no ignoremos, de verdad. Estaba yo leyendo un libro que me gustó y que decía, este hombre pues ya es grande, y decía él que antiguamente se predicaba constantemente del valor de la sangre de Cristo, pero que por mucho tiempo se ha olvidado, y a lo mejor se predica una vez al año, cada 2 años o cada
las fiestas que acabamos de pasar, ¿cómo se llama? Semana Santa. Y nos acordamos, sí, la sangre de Cristo, vamos a hablar de la sangre de Cristo. Porque pues ya nos acordó las fechas. Y sabes que todos los días de nuestra vida tenemos que tener esto presente, que la voz de la sangre de Jesús habla mejor de ti y de mí todos los días de nuestra vida. Mas Dios muestra su misericordia, de que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la realidad, de que nosotros al paso de nuestra edad, de nuestra juventud, vamos extraviándonos. Posiblemente tengamos un corazón sencillo, un corazón que no busca pecar, pero poco a poco vamos creciendo y nos vamos salpicando, contaminando del pecado. Pero dice aquí la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, cuando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí no especifica la Escritura de qué ira o qué tiempo se va a manifestar la ira de Dios. También recordemos que la segunda venida de Jesucristo se está deteniendo para que posiblemente mucho más personas procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos y puedan accesar y ser justificados en la sangre de Jesucristo. Versículo número 10, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es todo un estudio maravilloso el hablar y predicar de la sangre de Jesucristo. Ahorita posiblemente es solo una introducción de lo que es todo el estudio de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo estábamos considerados como enemigos de Dios por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y que posiblemente todavía los consentíamos. Decíamos, es la forma en la que yo vi un ejemplo. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es tan importante predicar del sacrificio de nuestro Señor Jesús? Porque en ese momento nosotros vamos a comprender por qué esa sangre inocente fue derramada. Porque esa sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Fue derramada por amor, fue derramada por misericordia, y fue derramada para que tú y yo seamos salvos. Versículo número 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos ya reconciliados con Jesús. Ya no somos sus enemigos, ya no somos considerados sus enemigos. Ahora somos sus hijos. Ahora somos aquellos que fuimos llamados con un propósito de reconocer su sacrificio, de reconocerlo como el Cordero de Dios, que fue inmolado, pero que ahora por su amor tú y yo somos salvos de la ira venidera. Pueden pasar alabanza, por favor. Ahorita estábamos cantando al final
una adoración que habla de la sangre. Y yo quiero que esta tarde tú cierres tus ojos. Si quieres ponte de pie, si quieres quédate sentado, como tú quieras, pero cierra tus ojos y conéctate con el Señor y pídele al Señor que nos revele, que tú y yo queramos ser lo que aquí sucede con Abel. Dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado Dios a los que estamos aquí esta tarde. Vamos a cantar y medita, que te vayas meditando a tu casa, que medita acerca de esto. Yo ayer quise darles un testimonio a los adolescentes, no es cierto, fue a Sonia. Le decía yo, fíjate que una vez una maestra me lastimó a Santiago porque lo quería hacer besar una imagen de Santiago y empezó a hablarle de palabra, y era Santiago muy chiquito, tenía como 5 años, iba en kinder. Y yo estaba llorando, me dolió mucho que lo lastimara de esa manera, le dejó el brazo morado y le dije, Señor, pon paz en mi corazón, porque yo sí me la voy a agarrar, me la desgreño si tú no me detienes. Y gracias a Dios, Dios me puso paz, abracé a mi niño y a él, al estar llorando, Dios me dijo, clama mi sangre, aún ella tienes que clamar que mi sangre esté en ella, para que ningún enemigo pueda utilizarla en contra de Santiago. Y yo empecé a clamar a la sangre de Cristo. Yo dije, Señor, yo la cubro con tu sangre preciosa, su mente, sus ojos, todo lo que es ella, y jamás volvió a ser utilizada en contra de mi hijo. Que podamos entender que es tan valiosa la sangre de Cristo y tan poderosa, que es el poder del mismo Dios. Si la vida de la persona está en la sangre, la vida de Jesús está en su sangre, entonces ¿qué significa? Que si yo clamo a esa sangre, la vida de Jesús viene a mi vida. Y yo quiero que cierra tus ojos y vamos a cantarle al Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, sí, para mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor, que en esta tierra hay justicia para mí, sé para mi favor. Jesús, tu sangre es, que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Tu cruz habla del amor de tu corazón, el camino nos abrió, me acerco con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre
de Jesús, solo de Jesús, la sangre Así es, sí, Señor. que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Sí, Señor amado. Gracias por la cruz, gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, gracias por la cruz. Solo de Jesús, solo de Jesús, la sangre. Así es, Padre precioso, esta tarde, papito amado, hemos comprendido, Señor mi Dios, el valor, Señor mi Dios, de tu sangre, Señor mi Dios, que habla mejor, Padre precioso. Esa sangre de Cristo, Señor mi Dios, que habla mucho mejor, Señor mi Dios. Si en algún tiempo, Padre precioso, la sangre de un hombre, la sangre de Abel, Padre precioso, Señor mi Dios, pidió justicia, pidió venganza, Padre precioso, para el pecado, Señor mi Dios. Ahora por la sangre de Cristo, Señor mi Dios, esa sangre que habla mejor pidiendo el perdón de nuestros pecados, Señor mi Dios, pidiendo bendición para nuestras vidas, Señor amado, gracias, mil gracias, Señor mi Dios, por tu preciosa sangre, Señor mi Dios, que habla de mí. Dile esta tarde, gracias, Señor, porque tu preciosa sangre habla mejor de mí, Padre precioso, Señor mi Dios, y no por mí, no por lo que soy, sino por el sacrificio que tú decidiste hacer por mí, Padre mío, Señor mi Dios, y porque yo creo en ti, Señor mi Dios, y amo tu sacrificio, y te doy mil gracias, Señor mi Dios, por tu bendita sangre, Señor mi Dios, que está hablando mejor de nosotros, delante de ti, Señor mi Dios. Esta tarde, Señor mi Dios, podemos ver, Señor mi Dios, lo que la sangre de Cristo está hablando de nosotros, Señor mi Dios, porque tu palabra nos muestra, Señor mi Dios, que Jesús vino aquí a la tierra por amor a mí, por amor a nosotros. Dile, por amor a mí, por amor a mí, por amor a mí moriste en la cruz, Señor mi Dios, por amor a mí derramaste toda esa sangre, Señor mi Dios, que ahora habla mejor de mí, Padre precioso, pidiendo lo mejor de mí. La voz de Jesús habla pidiendo lo mejor para ti, lo mejor para nosotros, la sangre del Cordero. Gracias, Padre precioso, por tu preciosa sangre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, amado Señor. Gracias, hermoso Señor, por esa preciosa sangre derramada en la cruz, Padre mío. Señor, y queremos darte gracias en esta tarde con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Padre mío. Te alabamos y te damos. ¿Qué pasaría si cristianos de todo el mundo nos pusiéramos una cita para adorar a Dios? ¿Para adorar a Dios? No hablamos de 100 o 200. ¿Qué tal si fuéramos millones? La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso, queremos que el próximo 12 de noviembre, todos los que amamos a Jesús, nos unamos para adorarlo. A las 12 del día, hora de Colombia. Serán 60 segundos en los que daremos gloria y honor a aquel que murió y resucitó para que tengamos vida para siempre. La idea es que lo hagamos en donde estemos y delante de todos, caminando por la calle, en el carro, en el colegio, en el supermercado, en el banco. Puedes levantar tus manos, gritar, saltar. Lo importante es que lo hagas con todo tu corazón.
¿Te imaginas cómo se verían nuestras ciudades en medio de 60 segundos de adoración? Ayúdanos a que este proyecto llegue a todo el planeta. Necesitamos corazones en los que arda la adoración en cada ciudad del mundo. Únete a la fanpage en Facebook de No Puedo Callar Tanto Amor. E invita a tus amigos, a la gente de tu iglesia. Además, síguenos en Twitter y en YouTube o escríbenos a info@nopuedocallartantoamor.com. Y no olvides visitar www.nopuedocallartantoamor.com. Allí encontrarás información, noticias y todo lo que necesitas para ayudarnos a difundir el proyecto. Me levanto. Me preparo para ir al trabajo.
Jesús, solo de Jesús la sangre. Señor, así como estamos de pie, Padre mío, en una actitud, Padre mío, de que vamos a recibir de ti en esta tarde, queremos levantar nuestras manos, Señor, y quiero declarar, Padre mío, como dice tu escritura, e invocó el pastor Sergio al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y declaramos, Señor, que tú nos otorgas lo que te estamos pidiendo en este día, Padre mío. Te pedimos, Padre, bendición. Te pedimos, Señor, que nuestro territorio se ensanche. Cada día, Padre mío, lleguen personas nuevas a este lugar. Que tu mano poderosa esté con nosotros y que, Padre, en todo momento nos libres del mal para que no nos dañe, Señor, y continuemos cada día, Señor, con ese esfuerzo, con esa gratitud, Padre mío, que tenemos al saber que tú nos bendices, que las ventanas de los cielos están abiertas, bendito Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, y nos vamos con la convicción plena, Señor, de que tú nos has bendecido, y así será toda esta semana, Señor. Nuestros trabajos llenos de bendición, nuestros negocios, Señor, prósperos cada día, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias, Señor, porque así será, Señor, viendo las cosas que no son como si ya fueran, Padre mío. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, y acompáñanos a nuestro hogar, que podamos ser de bendición a todos los que nos rodean en este día, Padre, y que haya hambre de las personas que están alrededor de nosotros por escuchar tu palabra. Y aquí hay instrumentos, Señor, hay siervos tuyos que conocen tu palabra, Señor, que puedan dar testimonio de la grandeza del Dios Altísimo al que conocemos, Padre. Acompáñanos, Señor, y que una guardia de ángeles celestiales acampe alrededor de ellos, que una guardia de ángeles celestiales acampe en la entrada de sus hogares, Padre mío, en sus negocios, Padre mío. Atamos al ladrón en este día, lo atamos, Señor, que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de su proceder, Padre mío, y declaramos, Señor, que esos ángeles que están acampando alrededor de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor, están con la espada desenvainada para proteger a tus hijos, para proteger los bienes que tú nos has dado, bendito Señor, y todos los bienes que tú nos añadirás cada día. Te damos gracias, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, al Señor, Dios de poder y majestad. Gracias, bendito Señor. Pues estamos despedidos, que el Señor les acompañe, que coman rico. Voy a la universidad. Voy a ver si consigo mi príncipe azul. Veamos. No, este está como muy feo. Y este es como antipático. Este no me gusta. Este, uy, se parece a mi tío, ¿no? Este, creo que sí. Interesante. Le gusta bailar. Guapo.
Yo creo que sí. Yo creo que a este le mando un mensajito. Esa miradita. Para acá, ¿qué hacemos aquí? Dime, no es las cosas como las quiero, Raúl, no es así. ¿Por qué te pones así? Es algo tan normal. Es que no sé qué fue lo que pasó. Parecía tan buena persona. Bueno, pero es que ella tiene que haber visto algo antes de casarse. No sé, que le indicara la clase de hombre que realmente era. Tú sabes que cuando nos enamoramos, no vemos. Claro, y creemos que tenemos al príncipe azul. Bah. Voy a ver si consigo mi príncipe. Hola, yo soy la iglesia. Seguro me has visto por ahí. Estoy en casi todos lados. Aún así,